Volvemos a Venezuela, donde trabajadores de la Corporación Nacional Eléctrica, Corpoelec, exigen que el ministro Jessy Chacón ponga su cargo a la orden por ineficiente. Denuncian que desde que llegó al Ministerio de Energía Eléctrica se han registrado 3 grandes apagones en el país y que está en riesgo de colapsar este sector. Rita de Martino ha cubierto el día de hoy estas protestas. 7 años sin recibir dotaciones de uniformes y equipos mínimos necesarios para trabajar. Su vestimenta luce desgastada, pero lo que hoy reclaman los trabajadores de Corpoelec son los sueldos de hambre. Denuncian que ganan 1,6 salarios mínimos y desde el 2010 no reciben aumento. Y estamos pidiendo que nos doten de uniformes, herramientas, equipos. Son los trabajadores los que el día a día compran fusibles, conectores, arreglan los vehículos, compran baterías, hacen de todo para poder garantizar una continuidad del servicio al pueblo. La burocracia que tiene el ministro aquí nos está matando en las provincias, está matando al pueblo de Venezuela. Los trabajadores no están mintiendo, no tenemos herramientas, no hay equipos de trabajo, mientras ellos sí aparecen con todo su equipo, con camisas Columbia, que lo que hacen es darle una bofetada al trabajador, que no tienen herramientas y no tienen uniforme. Y aunque aseguran estar con la revolución, rechazan la gestión que ha llevado Jessy Chacón. Exhortan al gobierno nacional a que ponga frente al Ministerio para la Energía Eléctrica a quien esté capacitado para solucionar la crisis. Primero que nos paguen y después que se vayan. Consideramos que es inamovible, porque no le ha resuelto ni el problema a los trabajadores ni a la comunidad. ¿Cómo es posible que un ministro vaya y diga en un programa que él no va a atender a los trabajadores o a la dirigencia sindical porque la considera que es de una corriente política o no? ¿O es que el Estado de Derecho de este país se acabó para los trabajadores? Todos los sectores que conforman Corpoelec están unidos en esta protesta por sus reivindicaciones laborales y desmienten al ministro, quien asegura el óptimo funcionamiento de la empresa. Nosotros estamos acá porque vivimos en casa, en rancho, vivimos en edificios y también se nos va el servicio eléctrico, presidente. Por eso estamos acá, presidente, porque estamos de verdad con el corazón. Lo que nos mueve aquí son los hilos de la dignidad. Nadie nos está tutoreando. Aquí no hay participación de nadie foráneo. Pero no solo denunciaron la grave crisis que enfrentan trabajadores y el país, también afirman que han sido perseguidos y hasta entrevistados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y esto no los callará. Amigos de la tarde, la agenda de protesta de los trabajadores de Corpoelec continúa la próxima semana cuando acudan al Ministerio de Trabajo y a la Asamblea Nacional. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos al pase al estudio. Y en esta parte del programa nos acompaña José Manuel Aller. Él es ingeniero eléctrico, profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Ingeniero, gracias por acompañarnos en la tarde y me gustaría comenzar explicándole a nuestra teleaudiencia internacional de una forma sencilla lo que está ocurriendo en Venezuela con el sistema que abastece de electricidad a Venezuela. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, lamentablemente, desde hace prácticamente 15 años, el desarrollo del sistema eléctrico venezolano se ha visto en una verdadera involución debido a que ha tenido un proceso extremo de centralización, se ha politizado las decisiones económicas y técnicas, realmente se realizan unos mantenimientos muy primitivos que prácticamente nos han convertido el sistema eléctrico nacional en una fuente de vulnerabilidad muy importante para nuestro país. Hace muchos años que tenemos una crisis muy fuerte que no ha sido resuelta por una falta de gerencia, por decisiones inadecuadas, por corrupción, unas compras totalmente desproporcionadas a los costos internacionales, y estos han puesto en un serio riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional. En los últimos años hemos tenido entre 12 y 13 apagones generales del país, colapsos del sistema, en inglés le llaman blackouts, debidos fundamentalmente a que estamos excediendo los límites de transmisión del sistema interconectado. Venezuela es un país donde la carga, fundamentalmente la carga eléctrica, está en el noroccidente del país, mientras que las fuentes de generación
primarias de tipo hidroeléctrico están al sur del país. Es necesario aproximadamente entre 900, 1000 kilómetros de líneas de transmisión de un sistema de extra alto voltaje para poder alimentar esas fuentes, y es además necesario tener generación termoeléctrica en el norte del país, en el Zulia, en Caracas, en Planta Centro, en la región central. Esa generación ha sido abandonada, está operativa en menos de un 40%, entonces las cantidades de energía que tienen que venir del sur hacia el norte y occidente de nuestro país son muy altas. Entonces ocurre un fenómeno tipo fichas de dominó cuando están muy cerca una de la otra. Si usted empuja la primera, esa tumba la segunda, la tercera, la cuarta, y se viene abajo todo el sistema. Eso es lo que ha venido ocurriendo últimamente. El gobierno apela a diversos mitos como el Niño, sabotajes, vientos huracanados que nadie ha visto su existencia, ni afectan nada más que solo afectan a las líneas de transmisión, pero no afectan a nada más. Entonces, toda esa serie de incoherencias, incongruencias que estamos observando, pues terminan redundando en un sistema exageradamente vulnerable y que pone en riesgo el desarrollo y la calidad de vida de todos los venezolanos. Ingeniero, pudiéramos sintetizar diciendo falta de mantenimiento, ineficiencia y corrupción. ¿Es tan difícil para el gobierno venezolano aceptar que estas son las causas de los continuos apagones? Es decir, ¿es más fácil decir que fue una iguana o un rabipelao? Y no crean que eso lo estoy poniendo yo, es decir, eso es lo que se ha dicho, que estos animales han mordido un cable, o que es la oposición que está de alguna manera realizando un sabotaje. Eso es absolutamente correcto. Hemos, a través del Colegio de Ingenieros, a través de las universidades, de los profesionales, ahora incluso hasta los propios profesionales, técnicos e ingenieros de la Corporación Eléctrica Venezolana, Corpoelec, están realmente alertando de que esto es así, que no hay iguanas, que no hay vientos huracanados que se lleven torres, que se está operando mal, que se está operando con corrupción, que se centralizó y burocratizó, que los gerentes no son los idóneos para llevar el sistema eléctrico a donde tenemos que llevarlo, pero es más fácil, como tú bien dices, hablar de iguanas, hablar del fenómeno del Niño, hablar del fenómeno de la niña, hablar de una conspiración capitalista que trata de derrocar al régimen. O sea, eso es mucho más fácil que realizar un buen trabajo y dar el servicio que nos merecemos. Ingeniero, me gustaría una última pregunta. ¿Los venezolanos tendrán entonces que alumbrarse con velas? Es decir, ¿la recomendación es velas y fósforos? Desafortunadamente, desde el año 2007, casi, y 2008 con fuerza, eso ha sido una constante dentro del país. La gente ha tenido que comprar plantas eléctricas, ha tenido que utilizar velas, pero como estamos viendo, cada vez es peor. En el último apagón fue dantesco el transporte. Recuerda que la gran mayoría del transporte en Caracas es a través del metro, y eso es un servicio que se da con electricidad, y millones de personas quedaron varados en la calle sin tener una forma de llegar a sus casas a las 5, 6, 7 de la tarde, donde ya en la ciudad de Caracas es de noche en ese momento. Y recordemos que Caracas en este momento es una de las ciudades más peligrosas del mundo, si no la más peligrosa. Quiero agradecer a José Manuel Aller. Él es ingeniero eléctrico, profesor de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a toda la audiencia.